Mucho antes del romper de la nueva mañana sobre los muros de Jerusalén, un secreto sombrío permanecía oculto en las tinieblas del campamento asirio. Este secreto, capaz de transformar el destino de naciones, traía consigo un presagio mortal que prometía cambiar la historia en una sola noche. Era el año 701 a.C., bajo el reinado del fiel rey Ezequías de Judá, un soberano dedicado a la revitalización del templo y a la resistencia contra el poderoso imperio asirio. Este imperio, temible como una bestia venida del norte, devastaba territorios y subyugaba pueblos con sus ejércitos avasalladores, liderados por el altivo rey Senaquerib. El ejército de Senaquerib, considerado el más temido que la humanidad había conocido, contaba con un impresionante contingente de 185.000 soldados. Ellos se extendían por los campos alrededor de Jerusalén como una nube de langostas hambrientas, con sus banderas ondeando siniestramente bajo el ardiente sol de Judá. La ciudad, último bastión en defensa contra la dominación pagana, sentía el cerco estrecharse cada día. Dentro de los muros, la tensión era palpable, pero Ezequías, heredero de los hechos de David, buscaba en los cielos la solución para el dilema. Con una fe inquebrantable, murmuró una antigua súplica, implorando por intervención divina ante la inminente tragedia. «Señor mío», susurró en las profundidades silenciosas del templo, «solo tú puedes traernos la salvación». Y, invisibles a los ojos mortales, las fuerzas celestiales ya se preparaban para actuar. Un ángel de luz y fuego aguardaba órdenes para descender de los cielos con poder devastador. Esa noche, un silencio sobrenatural se apoderó del valle, mientras las fuerzas asirias se preparaban para su victoria anticipada. En el amanecer siguiente, según proclamaba el general jefe, Rabe Saris, Jerusalén caerá como tantas otras, y su Dios no podrá salvarlos más que los dioses de Hamate y Arpade. La risa resonó en la tienda real, pero un consejero anciano, sintiendo un escalofrío inexplicable, miró al cielo sin estrellas, presagiando que potencias más allá de la comprensión humana se movían en la oscuridad de esa noche. Dos mundos, el celestial y el terrenal, se preparaban para un enfrentamiento de proporciones memorables. En el año del gobierno de Ezequías, Judá emergía como el último guardián de la fe, sosteniendo la llama ante el colapso del reino, hermano de Israel al norte. Ezequías era más que un simple gobernante. Desde su ascenso al trono, se dedicó a la eliminación de los ídolos, a la restauración del templo y al fortalecimiento de la alianza con el Señor. «Confiaré en el Dios de Israel», declaró, «pues solo Él es nuestro escudo y fortaleza». En contraste, Senaquerib representaba el poder despótico, con un imperio que se extendía desde las montañas de Persia hasta las llanuras de Egipto, manteniendo reyes subyugados y ciudades devastadas. Cuando los primeros rumores de la invasión asiria llegaron a Jerusalén, no tardó en que el pánico se extendiera. Ezequías reunió a su consejo que discutía entre la rendición y la búsqueda de alianzas. Sin embargo, el profeta Isaías, con ojos fervorosos de sabiduría, interrumpió la reunión declarando el mensaje del Señor: «No temas al asirio, pues caerá por su propia espada». En ese momento, la fe inquebrantable de Ezequías encontró eco en la profecía. Mientras los emisarios asirios lanzaban sus amenazas en las puertas de Jerusalén, el sol naciente iluminaba el vasto campamento enemigo. Maximizando cada instante de sus preparaciones, el ejército de Senaquerib estaba seguro de que la rendición de Jerusalén era solo una cuestión de tiempo. Sin embargo, los informes de los generales asirios no preveían la intervención divina que estaba a punto de ocurrir. En otra parte, los habitantes de Jerusalén se volvían hacia sus oraciones, mientras el profeta Isaías recibía una visión celestial en el templo. El ángel del Señor descendió esa noche, aniquilando en un acto de justicia divina a los soldados que planeaban el ataque mortal al amanecer. Cuando el sol brilló al día siguiente, sus cálidos rayos revelaron un escenario inesperado. El ejército que antes cubría los campos como una plaga metálica había sido derrotado. Senaquerib, en su desesperación e incredulidad, vio cómo sus planes de conquista
se desvanecían ante los ojos perplejos de sus generales. Las órdenes que habían sido emitidas para la inminente invasión se transformaron en un retrato sombrío de su impotencia. En el campamento, los soldados, anteriormente seguros, comenzaron a reportar señales de pánico y desorden. La victoria que parecía cierta ahora se evaporaba como una miraje bajo el calor abrasador del desierto. El profeta Isaías, ungido por una visión celestial y por la sabiduría divina, fue encargado de compartir el mensaje del Señor. Ustedes serán preservados, comenzarán a cosechar los frutos de la tierra y a reconstruir lo que fue destruido. Anunció que tras un periodo de adversidad, Jerusalén florecería nuevamente, regresando a su antigua gloria. La confianza del pueblo renació, y la ciudad se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. Sennacherib fue forzado a retroceder, sus tropas desmoralizadas y confundidas por la inexplicable derrota. Regresaría a su tierra, no como un conquistador victorioso, sino como un rey avergonzado, su reputación manchada por la caída del poderoso imperio que había establecido. Las sorpresas continuaban sacudiendo sus creencias de un gobernante casi divino. Humillado, no solo perdió una batalla, perdió la confianza en las divinidades que veneraba, que aparentemente habían mostrado ser impotentes para proteger a sus aliados. Con el paso del tiempo, el episodio se convertiría en una historia contada a través de las generaciones, un testimonio de la importancia de la fe y la confianza en Dios. Jerusalén, una vez amenazada de destrucción, se volvió sinónimo de resiliencia y renovación. El rey Ezequías, probado por el fuego de los desafíos, emergió como un líder fuerte y decidido, más que nunca comprometido a servir a su pueblo y a Dios. El templo, restaurado y revitalizado, resonaba con nuevas canciones de alabanza y esperanza, resonando en cada rincón de la ciudad. Mientras las viñas comenzaban a dar fruto y la tierra se preparaba para la cosecha, un nuevo capítulo en la historia de Judá se desplegaba. El pueblo, fortaleciendo su fe y sus alianzas, reconocía que la verdadera fuerza no venía de las armas o del poder terrenal, sino de una confianza inquebrantable en algo mucho mayor. Y así, la historia de Ezequías y la resistencia de Jerusalén ante enemigos imposibles a primera vista se convertiría en un hito no solo para el reino de Judá, sino para todos aquellos que a lo largo de la historia encontraran esperanza y redención en la fe, incluso en las horas más oscuras. Jerusalén continuaría siendo un símbolo de perseverancia y protección divina, inspirando los corazones de muchos hasta los días actuales. Rabe-Saris, el portavoz de Sennacherib, sonrió de manera maliciosa al comentar sobre el rey Ezequías, que había pasado todo el día en el templo, implorando ayuda a su Dios. El sonido de risas resonó por la tienda de comando, pero un viejo consejero, que había servido bajo el padre de Sennacherib y había sido testigo de numerosas batallas, sintió una inquietud creciente. Algo parecía diferente en esta ocasión, en este cerco. Con hesitación se aventuró a sugerir: quizás deberíamos considerar la tenacidad de los judíos. Son conocidos por su determinación de proteger lo que aman. La mirada de Sennacherib fulguró con ira, y el consejero se dio cuenta de que su utilidad podría estar llegando a su fin. Aún así, algo lo inquietaba profundamente. Al salir de la tienda real, el anciano miró al cielo nocturno iluminado por estrellas que brillaban intensamente sobre Jerusalén. Una presión pesada se apoderó de su corazón, como si el mismo cielo estuviera a punto de intervenir en el desenlace de la historia esa noche. En las calles estrechas de Jerusalén, las familias se reunían en sus hogares, encendiendo lámparas y elevando oraciones en un tono de desesperación. Muchos temían que ese fuera su último día. Madres abrazaban a sus hijos, murmurando promesas de protección que, proyectadas en lo desconocido, parecían cada vez más inciertas. El profeta Isaías, ungido por una visión celestial y por la sabiduría divina, fue encargado de compartir el mensaje del Señor. Ustedes serán preservados, comenzarán a cosechar los frutos de la tierra y a reconstruir lo que fue destruido.
anunció que, tras un período de adversidad, Jerusalén florecería nuevamente, regresando a su antigua gloria. La confianza del pueblo renació, y la ciudad se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. Sennacherib fue forzado a retroceder, sus tropas desmoralizadas y confundidas por la inexplicable derrota. Regresaría a su tierra, no como un conquistador victorioso, sino como un rey avergonzado, su reputación manchada por la caída del poderoso imperio que había establecido. Las sorpresas continuaban sacudiendo sus creencias de un gobernante casi divino. Humillado, no solo perdió una batalla, perdió la confianza en las divinidades que veneraba, que aparentemente habían mostrado ser impotentes para proteger a sus aliados. Con el paso del tiempo, el episodio se convertiría en una historia contada a través de las generaciones, un testimonio de la importancia de la fe y la confianza en Dios. Jerusalén, una vez amenazada de destrucción, se volvió sinónimo de resiliencia y renovación. El rey Ezequías, probado por el fuego de los desafíos, emergió como un líder fuerte y decidido, más que nunca comprometido a servir a su pueblo y a Dios. El templo, restaurado y revitalizado, resonaba con nuevas canciones de alabanza y esperanza, resonando en cada rincón de la ciudad. Mientras las viñas comenzaban a dar fruto y la tierra se preparaba para la cosecha, un nuevo capítulo en la historia de Judá se desplegaba. El pueblo, fortaleciendo su fe y sus alianzas, reconocía que la verdadera fuerza no venía de las armas o del poder terrenal, sino de una confianza inquebrantable en algo mucho mayor. Y así, la historia de Ezequías y la resistencia de Jerusalén ante enemigos imposibles a primera vista se convertiría en un hito no solo para el reino de Judá, sino para todos aquellos que a lo largo de la historia encontraran esperanza y redención en la fe, incluso en las horas más oscuras. Jerusalén continuaría siendo un símbolo de perseverancia y protección divina, inspirando los corazones de muchos hasta los días actuales. Rabbe Saris, el portavoz de Sennacherib, sonrió de manera maliciosa al comentar sobre el rey Ezequías, que había pasado todo el día en el templo, implorando ayuda a su Dios. El sonido de risas resonó por la tienda de comando, pero un viejo consejero, que había servido bajo el padre de Sennacherib y había sido testigo de numerosas batallas, sintió una inquietud creciente. Algo parecía diferente en esta ocasión, en este cerco. Con hesitación se aventuró a sugerir: quizás deberíamos considerar la tenacidad de los judíos. Son conocidos por su determinación de proteger lo que aman. La mirada de Sennacherib fulguró con ira, y el consejero se dio cuenta de que su utilidad podría estar llegando a su fin. Aún así, algo lo inquietaba profundamente. Al salir de la tienda real, el anciano miró al cielo nocturno iluminado por estrellas que brillaban intensamente sobre Jerusalén. Una presión pesada se apoderó de su corazón, como si el mismo cielo estuviera a punto de intervenir en el desenlace de la historia esa noche. En las calles estrechas de Jerusalén, las familias se reunían en sus hogares, encendiendo lámparas y elevando oraciones en un tono de desesperación. Muchos temían que ese fuera su último día. Madres abrazaban a sus hijos, murmurando promesas de protección que, proyectadas en lo desconocido, parecían cada vez más inciertas. En el palacio de Ezequías, convocó a sus oficiales de confianza, mientras el profeta Isaías acababa de transmitir un mensaje divino que prometía una liberación tan prodigiosa que pocos se atreverían a creer plenamente. «Prepárense los hombres», ordenó el rey, su voz firme, a pesar de la evidente tensión en su rostro. «Si el Señor nos entrega a los asirios, debemos estar listos para perseguirlos. Ninguno de nosotros dormirá esta noche». Mientras tanto, una atmósfera extraña se formaba en el vasto campamento asirio. El aire se tornaba lentamente más denso, como si estuviera impregnado por una presencia invisible. Los perros de guerra, conocidos por su bravura, comenzaban a aullar y retroceder, mientras los caballos inquietos relinchaban y golpeaban el suelo con sus patas, buscando refugio en sus jaulas. Los guardias alrededor del campamento sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, una intuición de que algo maligno se acercaba.
¿Sientes eso?, preguntó uno a su compañero, su mano cerrándose nerviosamente alrededor de la empuñadura de la espada. Nada, respondió el otro, pero el sentimiento era palpable, como si el mismo aire estuviera vivo. En los planes celestiales, un solo ángel estaba preparado para ejecutar su designio divino, no como la criatura delicada que el arte futuramente retrataría, sino como un ser de pura luz y energía, un ejecutor de la justicia celestial. La orden fue dada en la esfera celestial. Ve y defiende la ciudad que lleva mi nombre. Con un movimiento que no conocía límites de tiempo y espacio, el ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio. Su presencia fue percibida inicialmente como una sutil luminosidad casi imperceptible, como el brillo plateado que precede al amanecer. Sennacherib, en su tienda real, sintió una inquietud inexplicable. Saliendo de su cama ornamentada, se acercó a las cortinas bordadas y miró al cielo. «Algo está mal», murmuró. Sus ojos escaneaban las estrellas, ávidos de un signo. En un momento fugaz, pareció ver una figura luminosa flotando sobre su ejército. En ese instante, el primer soldado asirio cayó silenciosamente, como si una respiración invisible hubiera apagado la llama de la vida. No hubo gritos ni sangre. Solo el silencio mortal comenzaba a extenderse por el campamento como una ola irresistible. La muerte se presentó como un viento silencioso, llevando fila por fila de soldados. No hubo resistencia, pues el enemigo invisible era implacable. El ángel del Señor se movía entre las tiendas como una neblina brillante, y donde pasaba los soldados caían extintos. Ojos aterrorizados permanecían abiertos en expresión de asombro, mientras capitanes experimentados, que habían enfrentado batallas sin fin, sucumbían antes incluso de desenfundar sus espadas. El pánico comenzó a extenderse en las filas de la élite de la Guardia Real, donde en medio del sueño, pocos percibieron la tragedia que se desarrollaba. Un joven oficial, despertado por gritos, encontró a su comandante caído, el cuerpo aún caliente, pero sin vida. Las armas determinan. «El posicionamiento», gritó él, su voz cortando el silencio sobrenatural. «Estamos bajo ataque». Pero ¿qué armas podrían defender contra las flechas invisibles del verdugo celestial, que disparaba desde la oscuridad? Las espadas vacías cortaban solo sombras, y los soldados se preguntaban cómo luchar contra fuerzas que no podían ver. Sennacherib, arrancado del sueño por el clamor alarmado, emergió aturdido de su tienda real, rodeado por los guardias que, uno a uno, sucumbían al destino. Sus ojos se abrieron de par en par ante la escena macabra que se desplegaba a su alrededor. Hombres caían, como marionetas cuyas cuerdas habían sido cortadas, sin heridas visibles. «¿Qué es esto?», rugió el rey, la expresión de terror sustituyendo su habitual arrogancia. Estaba completamente desorientado, sin entender qué tipo de nihilismo o magia estaba ocurriendo. Un viejo sacerdote asirio, que acompañaba al ejército para hacer sacrificios a los dioses de la guerra, se inclinó ante el rey, su cuerpo temblando incontrolablemente. «Majestad», llamó con un temblor en su voz, «no es nuestro Dios quien está aquí, sino el Dios de Judá que desafiamos». Esa revelación cortó como una hoja en el alma del rey, que miró al cielo, dándose cuenta finalmente de que esta era una batalla más allá de la mera fuerza militar. En la cima de las murallas de Jerusalén, los vigías observaban perplejos el campamento asirio, que hace pocos momentos servía de actividad. Ahora, áreas enteras estaban sumidas en una oscuridad misteriosa, con antorchas cayendo de las manos de soldados que acostaban inertes. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó uno de los vigías, atónito ante el espectáculo que se desplegaba ante él. Un viejo guerrero, experimentado en muchas batallas, miró el campamento y, aunque nunca había presenciado algo similar, conocía la respuesta antes de que su mente pudiera procesarla. «Es el Señor», respondió su voz llena de emoción. «Es el Señor luchando por nosotros, como en los días de Moisés». Mientras tanto, el ángel del Señor completaba su implacable misión. Uno a uno, los soldados del ejército asirio, considerado
el más poderoso del mundo, sucumbían. Incluso 185.000 guerreros yacían inertes bajo las estrellas, sin distinción entre líderes y reclutas, veteranos condecorados y jóvenes en su primera campaña. Así como todo comenzó, la masacre llegó a su fin. El ángel del Señor se retiró de su tarea, y el silencio que siguió no era más que la quietud sobrenatural de su presencia, sino el silencio aterrador de la muerte en masa. Al amanecer, un espectáculo jamás visto se reveló ante aquellos que atestiguaron la escena. El sol iluminó un campo cubierto de cuerpos. Filas enteras de soldados estaban aún en sus posiciones, como si simplemente hubieran caído en un sueño, nunca más para despertar. No había heridas, signos de lucha, solo la muerte silenciosa que cegó un ejército entero en una sola noche. Sennacherib, ahora uno de los pocos supervivientes, emergió de su tienda real, fortificado por razones que solo los designios divinos comprendían, y contempló la ruina total de su poder militar. Su rostro, antes ostentando orgullo y arrogancia, ahora revelaba solo asombro y terror. 185.000, murmuró uno de los pocos oficiales supervivientes, contando las pérdidas de toda la fuerza de ataque. Todos los arqueros, toda la caballería, todos muertos. Desde lo alto de las murallas de Jerusalén, los centinelas observaban, atónitos, la escena que sucedía en la llanura, donde antes había un mar de tiendas y banderas. Ahora el terreno parecía un campo de exterminio. Las noticias se propagaron rápidamente por toda la ciudad sitiada. «Vengan a ver, Srenia», gritaron los guardias. «Vengan a ser testigos de lo que el Señor hizo esta noche». Ezequías, acompañado por Isaías y sus consejeros, subió a las murallas para ver con sus propios ojos el milagro que se desarrollaba. Durante largos momentos, el rey permaneció en silencio, dominado por la magnitud de la intervención divina. Finalmente, Isaías rompió el silencio. «Así el Señor defendió a Jerusalén», dijo, su voz repleta de reverencia. «No por la fuerza del arco o de la espada, no por la sabiduría de los hombres, sino por el poder de su brazo». La presencia del Señor se manifestó de una manera que desafió toda lógica humana, provocando un temor reverencial entre los que vivieron aquel milagro. La batalla, que parecía tan inevitable, había sido ganada sin que un solo golpe fuera asestado por manos humanas, convirtiéndose en una clara demostración de la soberanía divina. Mientras tanto, en el campamento asirio, el caos dominaba. Los que habían sobrevivido enfrentaban la escena macabra de sus camaradas caídos. El orgullo que antes llenaba los corazones de los asirios ahora se convertía en desesperación y confusión. Sennacherib, en lo que quedaba de su fuerza, apenas sabía cómo responder a tal humillación. Él, que se consideraba el gobernante supremo, fue forzado a confrontar la fragilidad de su poder ante el Dios de Judá. De regreso a Jerusalén, Ezequías mandó convocar a los sacerdotes y levitas para que rindieran gracias al Señor en el templo. «Vamos a celebrar esta victoria con un sacrificio espontáneo, un acto de alabanza». Los habitantes de Jerusalén se reunieron en el templo, ahora lleno con un nuevo espíritu de adoración. Cantes e himnos de agradecimiento resonaban por las paredes, creando una atmósfera de comunión y reconocimiento del obrero de la salvación. El mensaje de Isaías resonó entre ellos, recordándoles la importancia de la fe. El Señor está con nosotros, y su poder es mayor que cualquier amenaza que podamos enfrentar. A lo largo de los días siguientes, la ciudad comenzó a prosperar nuevamente. El temor que antes había pesado sobre ella fue reemplazado por esperanza y optimismo. Las viñas crecían, las cosechas eran abundantes, y los ciudadanos de Jerusalén recordaban su victoria milagrosa con gratitud. Sennacherib, por otro lado, partió hacia su tierra con un peso pesado en su corazón. El regreso a su reino no traía las buenas nuevas esperadas de conquistas, sino la marca de una humillación que jamás podría ser borrada. El miedo al Dios de Judá ahora se había infiltrado en su corte, sembrando dudas incluso entre sus más cercanos consejeros. Y así, la historia de Jerusalén y la intervención del Señor aquella noche se convertiría en una narrativa memorable, no solo para Judá,
sino para todas las naciones a su alrededor. Contada y recontada, la lucha de Ezequías contra Sennacherib se transformó en un poderoso testimonio sobre la importancia de confiar en algo mayor, de luchar no solo con armas, sino con la fe que mueve montañas. Con el tiempo, el templo fue completamente restaurado, y la alianza de los israelitas con su Dios se firmó aún más profundamente. Aquella intervención sobrenatural se convertiría en un pilar de la identidad nacional de Judá, recordando a todos que, incluso en las situaciones más sombrías, la luz siempre puede prevalecer. Jerusalén no solo sobrevivió, sino que renació como un símbolo de fe, resiliencia y protección divina. Y así, esta historia permaneció viva en los corazones de quienes vivieron y en los de futuras generaciones, como un recordatorio eterno de que la confianza en Dios puede transformar la realidad y cambiar el curso de la historia. El caos dominaba entre los sobrevivientes. Los oficiales intentaban en vano restaurar el orden, mientras los soldados aterrorizados huían en desesperación, convencidos de que permanecer cerca de Jerusalén equivaldría a enfrentar el mismo destino que sus compañeros muertos. Sennacherib, el conquistador que una vez subyugó naciones enteras, ahora se veía dominado por el miedo. Sus manos temblorosas dictaron sus órdenes. «Prepárense mi carroza. Partiremos hacia Nínive antes que el sol alcance su cenit». Un viejo consejero, el mismo que había sugerido cautela la noche anterior, se acercó al rey con pasos vacilantes. «Majestad», dijo la voz baja, casi un susurro, «¿qué diremos cuando lleguemos a Nínive? ¿Cómo explicaremos esta derrota?» Los ojos de Sennacherib brillaron con un vestigio de su antiguo orgullo. «Diremos que una plaga, una enfermedad repentina y mortal, asoló nuestro campamento. Nunca hablaremos del Dios de los judíos», afirmó, pero en el fondo sabía que aquel era un consuelo vacío. Una terrible certeza había anidado en su corazón. Había desafiado un poder mayor que todos los dioses de Asiria. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, la gente comenzó a reunirse. Cánticos espontáneos de celebración y alabanza resonaban en las casas. Las mujeres danzaban en el templo y los niños corrían alegres con sonrisas iluminadas. Muchas madres abrazaban a sus hijos, repletas de alivio, mientras los hombres se abrazaban, lágrimas de alegría corriendo por sus rostros. El sol nacía alto en el cielo y toda Jerusalén vibraba con celebraciones efervescentes. El pueblo cantaba salmos de gratitud, uniendo sus voces en una sinfonía de adoración que parecía hacer resonar las propias piedras de la ciudad. Cuando el Señor trajo de vuelta a los cautivos de Sión, parecía que soñábamos, cantaron los levitas en el templo. Ezequías, vestido con sus atavíos reales, lideró una procesión solemne hacia el templo, llevando una ofrenda de gratitud tan generosa que los sacerdotes apenas podían contar los tesoros. El rey, que antes había llorado ante la amenaza asiria, ahora tenía lágrimas de alegría en los ojos. «Hoy», proclamó ante la asamblea reunida, «testimoniamos la grandeza del Señor. Él es un guerrero. ¿Quién entre los dioses es como el Señor? Grande es su santidad». Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, lo que quedaba del poderoso ejército asirio retrocedía en desorden. Carrozas y carros abandonados bloqueaban los caminos, mientras los soldados, aturdidos, caminaban como hombres en trance, aterrorizados por la idea de ser alcanzados por el ángel de la muerte. Sennacherib, en su carroza real tirada por 4 caballos blancos, mantenía la vista fija en el horizonte, rehusando mirar hacia atrás. «Esta será recordada como una retirada estratégica», murmuró a su escriba, que fielmente anotó en la tablilla de arcilla que una enfermedad había golpeado el campamento, forzándolos a posponer la conquista de Jerusalén. El regreso a Nínive estuvo marcado por un silencio incómodo. Sennacherib, que una vez había sido el terror de muchas naciones, ahora sentía la fría sombra de la vergüenza. En su corte, los murmullos de desconfianza comenzaban a surgir, con consejeros y nobles preguntándose sobre la nueva debilidad del rey. La imagen del Dios de Judá, como una figura omnipotente que había desbaratado sus planes,
se convirtió en un tema de conversación evasivo y temido en la corte asiria. En Jerusalén la celebración continuó, con festividades que llenaban las calles. Los cocineros preparaban banquetes, los músicos tocaban melodías alegres y todos se unían en danzas alrededor del templo. La comunidad estaba más unida que nunca y el recuerdo de su milagrosa salvación gravitando en el aire. Los habitantes de Jerusalén sabían que esta victoria no solo era sobre el ejército asirio, sino sobre el poder de la fe y la esperanza en Dios. A medida que pasaban los días, las enseñanzas de Ezequías se centraban en fortalecer la fe de su pueblo. Organizó sermones y reuniones, donde el profeta Isaías recordaba a todos que la protección del Señor había estado presente en los momentos más oscuros de sus vidas. Nunca olvidemos, decía Isaías, que no estamos solos. El Señor es nuestro protector y su mano guiará nuestros caminos. Las memorias de la angustia vivida durante el asedio se transformaron en lecciones de fortaleza y confianza en Dios, y el pueblo se comprometió a no dejar que el temor volviera a dominar sus corazones. La fe se convirtió en un pilar fundamental de la vida en Jerusalén, y el templo, renovado y resplandeciente, simbolizaba el renacer de un pueblo que había visto la mano de Dios. Con el tiempo, el relato de la liberación de Jerusalén se transmitiría de generación en generación. Las historias de la valentía de Ezequías, el arrepentimiento de Sennacherib y la intervención divina se convirtieron en una parte esencial de la tradición judía. Ya no era solo un relato de una batalla ganada, era un recordatorio de que la fe tiene el poder de cambiar la historia, de que un pueblo puede permanecer firme en su creencia y que Dios escucha y responde a las oraciones de su pueblo. Los ecos de esa noche histórica resonarían no solo dentro de los muros de Jerusalén, sino también en el corazón de cada judío que conociera esa historia de esperanza, fe y redención. El escriba asintió, pero sus ojos traicionaban la verdad. Ninguna enfermedad natural podría matar con tal precisión y velocidad, ni una plaga podría elegir a 185,000 víctimas mientras dejaba a otros ilesos. De regreso a Jerusalén, Isaías encontró a Ezequías en una sala reservada del palacio. El rostro del profeta, que normalmente era austero, ahora reflejaba serenidad. «El Señor cumplió su palabra», dijo él al rey. «Pero recuerda, este milagro no es solo para esta generación, sino para todas las generaciones futuras. El relato de lo que ocurrió aquí debe ser preservado con precisión». Ezequías asintió y convocó a sus escribas reales para registrar todo, cada detalle, cada número, para que los hijos y los hijos de los hijos supieran que el Dios de Israel es el Señor de los ejércitos, que defiende a aquellos que confían en Él. Los días siguientes fueron de intensa actividad en Jerusalén. Bajo las órdenes de Ezequías, enormes fosas fueron cavadas fuera de la ciudad para enterrar a los muertos del ejército asirio, ya que, aunque fueran enemigos, el respeto por los muertos exigía un entierro digno. La dignidad con la que debían tratar a los enemigos era una enseñanza del propio Dios. «Debemos mostrar respeto y dignidad», declaró el rey a aquellos que cuestionaban por qué debían preocuparse por enterrar a los enemigos. La información sobre los progresos que la nación estaba haciendo comenzó a llegar de otras ciudades de Judá. El miedo que antes dominaba el reino ante el avance asirio ahora se transformaba en una celebración jubilante. Delegaciones de líderes de aldeas y ciudades vecinas empezaron a llegar a Jerusalén, trayendo ofrendas de gratitud al templo y regalos para el rey Ezequías. «El Señor cumplió su palabra», dijo uno de los administradores del templo, informando sobre las ofrendas que llegaban. «Jerusalén se convertirá en un lugar donde las naciones traerán sus tesoros, y eso ya comienza a suceder». Mensajeros de reinos distantes comenzaron a llegar a la ciudad sagrada. Naciones que habían dudado en oponerse a Asiria estaban enviando emisarios con regalos y propuestas de alianzas. El pequeño reino de Judá, que parecía destinado a la extinción, repentinamente se vio en el centro de la atención diplomática del mundo conocido. Un embajador babilónico, representando al rey Merodach Baladán,
apareció en el palacio de Ezequías con presents magníficos y una carta sellada. «Mi señor, oí hablar de su enfermedad y de su recuperación milagrosa», declaró el embajador, refiriéndose a un episodio al inicio de la vida de Ezequías y ahora a la impresionante victoria contra Sennacherib. «Deseamos establecer lazos de amistad con un rey tan claramente favorecido por los dioses». Ezequías, halagado por la atención de los babilonios, recibió los regalos y tomó una decisión que más tarde sería severamente criticada por Isaías, al aceptar tesoros de un reino con el cual debía ser cauteloso. Mientras tanto, en Nínive, la capital de Asiria, Sennacherib llegó cargando los restos de su ejército derrotado. Al entrar en la ciudad, organizó a los sobrevivientes para minimizar la apariencia de su derrota, haciendo que marcharan en formación como si regresaran de una campaña victoriosa. Sin embargo, en los pasillos del palacio, la verdad susurraba entre los consejeros que comentaban sobre el desastre en Jerusalén. Sacerdotes de los dioses asirios realizaban rituales de purificación, temiendo la ira del Dios de Israel, que podría seguirlo hasta su capital. El propio rey se volvió cada vez más paranoico y cruel. Cualquier mención de la campaña fallida contra Judá era castigada con severidad extrema. Los escribas fueron instruidos a registrar una versión alterada de los eventos, alegando que Ezequías había sido capturado en Jerusalén como un pájaro en una jaula y forzado a pagar un pesado tributo. «Nadie debe saber la verdad», ordenó Sennacherib a su círculo íntimo. «Cualquiera que mencione a un ángel o a un dios extranjero que destruyó nuestro ejército enfrentará la muerte». Sin embargo, los rumores sobre la extraordinaria historia de la noche en que el Dios de Israel destruyó el ejército asirio se propagaban como fuego en paja seca. Comerciantes, diplomáticos y espías llevaban la historia a cada rincón del mundo conocido. En las tabernas de Damasco, en los muelles de Tiro y en los mercados de Egipto, hombres se reunían para escuchar relatos sobre la noche en que el Dios de Israel derrotó al poderoso ejército asirio. En Jerusalén, Ezequías implementó reformas abrumadoras, fortaleciendo su posición y prestigio. Templos y altares paganos que aún existían en las colinas fueron derribados, y el sistema de defensa de la ciudad fue reforzado con nuevos equipos. Ezequías también recordó la famosa fuente de Gihón, cuyas aguas había desviado a través de un túnel hacia el interior de la ciudad antes del asedio. «El Señor nos defendió esta vez por un milagro», explicó él a sus consejeros, «pero eso no significa que debamos relajar nuestra vigilancia o descuidar nuestras defensas». El profeta Isaías, ahora venerado como nunca antes, continuó pronunciando oráculos cuidadosamente registrados por sus discípulos. Hablaba sobre el futuro de Israel y de las naciones, sobre la venida del Mesías y un tiempo de paz universal. Sus palabras ganaron nueva credibilidad tras el dramático cumplimiento de su profecía contra Asiria. A menudo recordaba a quienes se reunían para escucharlo: «Lo que hemos presenciado no fue el fin, sino una señal, un símbolo de lo que está por venir, cuando el Señor establecerá su reino eterno y todas las naciones acudirán al monte del Señor». La historia del ángel destructor se convirtió en parte del folclore y de las canciones en las aldeas, meciendo a las madres mientras ponían a sus hijos a dormir con historias inspiradoras sobre cómo el Dios de sus antepasados envió a su poderoso ángel para proteger a su pueblo. Jóvenes soldados, inspirados por la narrativa de cómo un único mensajero celestial derrotó a un ejército entero, proclamaban su lealtad. ¿Quién necesita temer cuando el Señor de los ejércitos está de nuestro lado? Esta frase se convirtió en un refrán común entre los habitantes de Judá. 20 años pasaron desde la noche en que el ángel del Señor actuó. Ezequías falleció en paz y fue sucedido por su hijo Manasés, cuyo reinado, desafortunadamente, trajo a Judá de vuelta a la idolatría que su padre había combatido con tanto ímpetu. El milagro de la liberación, aunque aún recordado, comenzaba a desvincularse de las memorias colectivas, convirtiéndose en más una leyenda en la historia. En Nínive, Sennacherib enfrentó su propio destino trágico. Después de años de reinado cada vez más tiránico y paranoico, el gran rey de Asiria
no encontró la muerte de forma gloriosa en campo de batalla, sino en su propio templo. «El rey está muerto», anunció un grito que resonó por los pasillos del Palacio Real. Fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a su dios Nisroch. La profecía final de Isaías sobre el monarca asirio se había hecho realidad. «Regresarás a tu tierra y allí caerás por la espada». Los príncipes Adramelech y Sharezer, después de matar a su padre, huyeron a la tierra de Ararat, mientras que otro hijo, Esarhadón, asumió el trono de Asiria. Para algunos de los sobrevivientes de la campaña contra Jerusalén, la noticia de que el Dios que envió a su ángel para destruir un ejército finalmente había llegado al rey, Isaías, ahora doblado por la edad, pero aún con la mirada ardiente, reunió a sus discípulos por última vez. «El pergamino que contiene mis oráculos y visiones está casi completo», comenzó él, incluyendo el relato detallado de la noche de los ángeles. Y con una voz débil pero clara, dijo: «Lo que hemos presenciado no era solo para nuestra generación, sino para todas las generaciones futuras. Cuando tiempos difíciles lleguen, y llegarán, nuestros descendientes leerán sobre el ángel del Señor y encontrarán valor. Sabrán que el Dios de Israel no abandona a su pueblo en su hora de necesidad». Siglos pasaron, y Jerusalén enfrentó diversos desafíos. Los babilonios invadieron y destruyeron la ciudad, que de nuevo fue reconstruida, solo para caer ante los romanos y otros conquistadores. Pero la historia del ángel que mató a 185,000 asirios en una sola noche permaneció viva en los textos sagrados, en los corazones de las personas y en la fe inquebrantable de que en momentos críticos, el Dios de Israel puede intervenir directamente en la historia. La narrativa permanecería registrada en los libros de Segundo Reyes, Segundo Crónicas e Isaías, preservada para que futuras generaciones conocieran el poder del Dios que defiende Jerusalén. Arqueólogos del futuro descubrirían inscripciones asirias que, aunque presentaran una versión distorsionada de los eventos, confirmarían que algo extraordinario interrumpió la campaña de Sennacherib contra Judá. Miles de años después, en templos, sinagogas e iglesias alrededor del mundo, las personas continúan reuniéndose para escuchar la historia del ángel del Señor. Recuerdan al rey que oró con fe inquebrantable en la noche en que 185,000 soldados encontraron su fin a manos de un mensajero celestial. La profecía de Isaías resonaría en las mentes de muchos. «Entonces defenderé esta ciudad, para guardarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David». Así, la fidelidad divina que trasciende el tiempo seguiría inspirando fe y esperanza hasta los días de 1900. Hoy, en el monte Sión, donde alguna vez hubo grandes planes del ejército asirio para la conquista, peregrinos de todas las naciones ahora vienen a adorar. En las noches tranquilas, los habitantes locales dicen que, si escuchas con atención, casi puedes percibir el sonido de alas invisibles, un recordatorio constante de que los ángeles aún vigilan la ciudad que Dios eligió. Agradezco a todos los que han seguido este relato histórico basado en eventos registrados. La elaboración de esta narrativa requirió meses de investigación profunda y dedicación para recrear con precisión y dramaticidad uno de los milagros más impresionantes de la historia bíblica. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu comentario, dar me gusta y compartirlo con aquellos que necesitan ser recordados del poder de Dios en tiempos difíciles. Suscríbete a nuestro canal para más historias de la Biblia, narradas con la misma riqueza de detalles y fidelidad a los textos sagrados. Este relato no es solo una historia antigua, sino un mensaje vivo que resuena a través de los siglos, brindando esperanza y aliento a todos los que buscan consuelo en las dificultades. La jornada de Ezequías, la intervención divina y la victoria sobre una amenaza aparentemente insuperable son recordatorios poderosos de que, incluso ante desafíos inmensos, la fe y la confianza en Dios pueden abrir caminos y traer liberación. Pentateuch, los tiempos modernos.
en medio de incertidumbres y tribulaciones, que podamos mirar hacia este relato inspirador y recordar que no estamos solos. El mismo Dios que defendió Jerusalén y a su pueblo sigue siendo un refugio, una fortaleza y una fuente de esperanza. Que podamos fortalecer nuestra fe y confiar en su protección y guía. A lo largo del tiempo, las historias de milagros se convierten en un testimonio de la continuidad de la acción divina, y cada nueva generación es convocada a recordar y mantenerse firme en la fe. Así, seguimos, inspirados por las promesas y el poder del Dios de Israel, listos para enfrentar las adversidades y celebrar las victorias que Él nos concede. Gracias por acompañarnos en esta extraordinaria jornada. Que cada uno de ustedes encuentre coraje y esperanza en las historias sagradas y que los principios que impregnan estas narrativas se conviertan en parte de su propia historia de fe.